Hello, welcome to EPG Parshala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in the paper entitled Spanish Language 1 Intermediate. In this module entitled Looking for a Job and Preparing for an Interview, you are going to learn how to seek for a job, prepare for a job interview, write a proper CV and a cover letter. Arindam is about to finish his diploma in mass communication, which in Spanish is Diplomatura en Comunicación Online y Periodismo, and he is looking for a job which suits his interest. But let's review some terms that are important while doing a job search. Los términos son oferta de trabajo, currar, trabajo o laboro o curro, que estos son informales, empleo, empleado, patrono, mercado laboral, demanda laboral, puesto vacante, contrato indefinido, contrato a tiempo parcial, trabajo autónomo, which in English también es freelance, o también en español puedes decir freelance, jornada, sueldo, salario, nómina o remuneración significan lo mismo. Reclutar. Estos son los términos importantes que hay que saber cuando uno busca un trabajo. Now Arindam is talking to his friend Fernando about searching for a job interview. Let's listen to their conversation. Arindam, ¿y no hay ningún foro de empleo en tu universidad donde puedas unirte para ellos te pongan en contacto con las empresas que quieren reclutar? Sí, Fernando, sí que existe, pero no sirve para mucho. La mayoría de estudiantes tiene que buscar empleo por su propia cuenta. Pues hay muchas maneras de hacerlo. Yo que tú subiría mi currículum a los portales de empleo y también lo mandaría a las consultoras laborales para que me buscasen un trabajo. Otra cosa que puedo hacer es ponerme en contacto directamente con las agencias de noticias y las empresas en las que me gustaría trabajar. Les puedo mandar mi currículum por email y ver si me contactan, si tienen puestos vacantes. En vez de mandarles un email, deberías ir directamente a sus oficinas tras concertar una cita con alguien de recursos humanos. Yo buscaría el laboro de esta manera, porque muchas veces pasa que ellos no ven estos emails o los ignoran. ¿Sabes lo que también haría? Respondería a las ofertas de trabajo que salen en los periódicos. A veces hay ofertas muy buenas que se ajustan a tus intereses, sobre todo en los suplementos relacionados con tu carrera. Así que ponte las pilas y a trabajar. Enseguida, curro en Argentina significa estafa. In the conversation between Arindam and Fernando, you have seen the use of conditional tense. Now we are going to explain you when the conditional tense is used. It is used to give suggestions. For example, yo que tú
subiría mi currículum en los portales de empleo y también lo mandaría a las consultoras laborales. Otro ejemplo, deberías ir directamente a sus oficinas después de llamarlos. It is also used to talk about a future hypothetical conditional situation, which we have used in the conversation. For example, también me pondría en contacto con las agencias de noticias y las empresas en las que me gustaría trabajar. So the future hypothetical conditional situation used here in this sentence is with the verb poner, which is pondría. Another example is yo buscaría el trabajo de esta manera porque muchas veces pasa que ellos no ven estos emails o los ignoran. So another verb used in conditional situation is buscar. Buscar used as buscaría. Ahora vamos a hablar de las maneras de buscar empleo. ¿Cuáles son las maneras en las que uno se puede buscar empleo o puesto de trabajo? En la conversación, ellos hablan de distintas maneras de buscar empleo. Es importante que uno haga todo lo posible para conseguir un trabajo que se adecue a sus intereses y en el que pueda progresar. A continuación, se detallan estos foros donde se busca trabajo. Entonces, ahora vamos a hablar de los foros donde puedes buscar un trabajo. El primero es foro de empleo o bolsa de trabajo en las universidades. ¿Qué es esto? Pues existen en las universidades. Tienen un base de datos de los egresados en cada carrera y los ponen en contacto con los posibles empleos que surgen en las compañías. Funciona como un espacio que intenta satisfacer tanto las necesidades del recién egresado como las de las empresas que precisan nuevo personal. Otro es consultoras laborales o agencias de empleo, pues es muy común buscar un trabajo a través de las agencias de empleo. Pues, ¿qué es una agencia de empleo? Son agencias que desempeñan la función de búsqueda y selección de los candidatos que las empresas que los contratan precisan. Cobran una comisión de dichas empresas si seleccionan un candidato adecuado para ellos. Otra forma puede ser anuncios en periódicos o semanarios. Entonces, uno puede buscar empleo en los anuncios, en periódicos que salen diariamente. Las empresas o entidades que buscan personal publican anuncios en los periódicos para que los interesados los
lean y se pongan en contacto con ellos. Otro foro puede ser portal de empleo o bolsa de trabajo por Internet. Como Internet es muy común estos días, entonces es una forma fácil por la cual uno se puede buscar un trabajo. Entonces, con el avance de la comunicación por Internet, existen varios portales de empleo en las que los estudiantes o las personas que buscan un cambio de trabajo pueden inscribirse. ¿Qué es lo que ellos deben hacer? Ellos deben subir o completar un currículum tipo para que las empresas que buscan personal los llamen para la entrevista si su perfil es adecuado para el puesto de trabajo vacante. O ellos también pueden mandar currículum por emails a las empresas. Escribir el email con una carta de presentación resumiendo la formación académica, experiencia laboral y las cualidades junto con el currículum es muy importante para llamar la atención de los empleadores interesados. Otra forma es presentarse en persona a las empresas, hablar con amigos o ex alumnos y también hablar con sus parientes. A veces es importante encontrarse con la gente y hablar con ellos. Después, mandar nuestro currículum si nos lo piden. Es la mejor manera de buscar trabajo. Quiere decir, puedes hablar con las personas que están trabajando, también puedes hablar con sus amigos, parientes, etc., para que ellos te ayuden en la búsqueda de trabajo. Pues en cada anuncio de trabajo que se publica hay una descripción del trabajo, el tipo de contrato, a veces la remuneración aproximada y los requisitos del candidato. Arindam encontró una oferta. Leámosla con él. Pues, descripción. Entonces, ahora vamos a hablar de la oferta que encontró Arindam. Descripción de la oferta. Se precisa redactor para un diario digital especializada del sector financiero. En cada anuncio de trabajo que se publica hay una descripción del trabajo, el tipo de contrato, a veces la remuneración aproximada y los requisitos del candidato. Arindam encontró una oferta. Leámosla con él. Entonces, ahora vamos a leer la descripción de la oferta que encontró Arindam. Se precisa redactor para un diario digital especializada del sector financiero. Se requerirá demostrar un buen nivel de redacción de textos económicos en castellano y en inglés. Algunas de las funciones del puesto serán
la elaboración y edición de artículos sobre temas económicos, corrección de pruebas de las publicaciones y mantenimiento y actualización de la base de datos de contactos para los envíos de notas de prensa e invitaciones. Los requisitos mínimos: experiencia en redacción de artículos y reportajes, habilidad y criterio para la búsqueda de hechos noticiables, capacidad de investigación, contacto con fuentes expertas del ámbito económico, conocimiento de Adobe Photoshop, eMovie, FileMaker, lenguaje HTML, etc. Tipo de industria: medios de comunicación online. Requisitos deseados: proactividad, compromiso e interés por el sector, buen nivel de redacción de textos y buen nivel de comunicación. Estudios mínimos: grado o licenciatura en periodismo, diploma avanzado, C2 de la lengua no nativa, ya sea el inglés o el español. Experiencia mínima no requerida. Jornada completa. Contrato indefinido. Pues él decide escribir a la empresa y redacta una carta de presentación. Vamos a leer la carta que escribe él. Señores, en relación al anuncio que publicaron en www.infojobs.net, me dirijo a usted con el fin de que puedan considerarme para el puesto de redactor en su diario. Soy graduado en Filología Hispánica y diplomado en Comunicación Social y Periodismo. En adición, poseo un buen nivel de inglés y he aprobado el nivel C2 de DELE con una puntuación de 90,5. Este verano trabajé como aprendiz en la agencia Reuters en el departamento de traducción, donde mis responsabilidades fueron traducir textos económicos del inglés al español y viceversa, a la vez que redactar noticias de la región en español para su posterior difusión. Esta experiencia puede ser de gran utilidad para cumplir con las necesidades que el puesto en su diario requiere. Espero tener la oportunidad de poder conversar con ustedes en una entrevista personal para exponerles mis conocimientos y mi deseo de formar parte de su grupo de trabajo. Quedo a su disposición para proporcionarles cualquier tipo de información adicional que ustedes estimen necesaria. Atentamente, Arindam Biswas.
Pues ya que hemos visto una carta de presentación de Arindam, vamos a ver cuáles son las partes de una carta de presentación. Entonces, una carta de presentación tiene 3 partes. La primera parte es la introducción. La introducción indica la fuente de donde el candidato supo del puesto vacante. La segunda parte consiste en el resumen de CV, pues el segundo párrafo consta de un resumen de la experiencia relevante y la formación académica, además de detallar las cualidades que hacen al candidato adecuado para el puesto. Y la última parte es la conclusión. En la conclusión se indica la esperanza de ser llamado para la entrevista y se despide muy cordialmente. Ahora, después de enviar una carta de presentación, vamos a hablar de la entrevista de trabajo. Para tener éxito en una entrevista, tenemos que prepararnos para ella, conocer bien nuestras buenas y malas cualidades, leer sobre la empresa que nos entrevista y decir la verdad acerca de nosotros y nuestros méritos y defectos. También es importante impresionar al entrevistador a través de los conocimientos de la materia y destacar cualquier experiencia o resultado útil que hayamos logrado. An online newspaper has called Arindam for an interview. He is really excited and wants to succeed. He asks Fernando for some advice. Fernando: para tener éxito en una entrevista, tenemos que prepararnos para ella, conocer bien nuestras buenas y malas cualidades, leer sobre la empresa que nos entrevista y decir la verdad acerca de nosotros y nuestros méritos y defectos. After hearing his advice, Arindam, an online newspaper, has called Arindam for an interview. He's really excited and wants to succeed. He asks Fernando for some advices. Now, Fernando gives him some advice. Let's see what he says. Fernando: para tener éxito en una entrevista, tenemos que prepararnos para ella, conocer bien nuestras buenas y malas cualidades, leer sobre la empresa que nos entrevista y decir la verdad acerca de nosotros y nuestros méritos y defectos. On hearing his advice, Arindam does a bit of self-inspection about his good and bad qualities. It's not necessary to tell about the bad qualities, but just in case your prospective employer asks you, Arindam jots down whatever comes to his mind in his notepad. Now we see what good qualities he writes. Las cualidades positivas son activo, organizado, enérgico, adaptable, fiel, perceptivo, analítico, flexible,
positivo, coherente. Las cualidades positivas son activo, organizado, enérgico, adaptable, fiel, perceptivo, analítico, flexible, positivo, coherente, laborioso, responsable, detallista, metódico, sincero, eficiente, sistemático, fuerte. Y ahora leemos las cualidades negativas, que son estricto, ávido, agresivo, impaciente, olvidadizo, autoritario, impuntual, rencoroso, crítico, ingenuo, testarudo, desagradable, introvertido, travieso, egoísta, mandón, vergonzoso y posesivo. Now we are going to talk about the interview. Today is his interview. Let's see a part of it to know how Arindam fares in it. Will he get his job? Hábleme de usted un poco. Bueno, me llamo Arindam. Mis padres son profesores. Mi madre es profesora de economía. Nací en Calcuta. Luego nos trasladamos a Delhi. Terminé mi bachillerato en la Army Public School e ingresé en la Universidad Jawaharlal Nehru para estudiar español, porque siempre me habían atraído las lenguas. En el colegio estudié un poco de alemán. En el tercer año, como mi nivel de español era bueno, me encargaron editar una revista bianual de nuestra facultad y de ahí surgió mi interés por el periodismo. Así que decidí hacer el diploma en periodismo y comunicación social y encontré que era mi verdadera vocación. ¿Qué tal fue la experiencia de trabajar en Reuters? La verdad es que fue muy enriquecedora y como era mi primer trabajo, aprendí los matices del mundo del periodismo. Sin esta experiencia, no podría haber estado preparado para ser un redactor profesional ni estaría en esta entrevista. Muy bien. ¿Y después de Reuters, por qué ha decidido trabajar con nosotros? Para mí, el componente humano en el trabajo es de suma importancia y creo que encajo con la visión y los valores culturales de su periódico. Ustedes son un startup y todas las historias que han publicado reflejan su pasión por la investigación y el deseo de llegar a la raíz del problema. Esto me ha impresionado gratamente. Trabajar con ustedes en el comienzo de mi carrera profesional sería una experiencia de aprendizaje profesionalmente y emocionalmente. Ok, hábleme de sus debilidades y fortalezas. Hablando de las fortalezas, yo creo que soy metódico, detallista y sincero. Todo lo que hago es pura sinceridad porque para mí
Cumplir con mi objetivo es fundamental. Como este será mi primer trabajo, trabajaré siempre al máximo de mis posibilidades y no dejaré de aprender de mis compañeros y superiores. Mi debilidad es que soy un poco impaciente. Quiero resultados enseguida, pero con el tiempo me he dado cuenta de que si tomo el trabajo con dedicación y persistencia, puedo obtener mejores resultados y cumplir los objetivos con mayor satisfacción. Vale, Arindam, ya hemos terminado con la entrevista. Te haremos saber el resultado dentro de poco. Okay, we just listened an interview of Arindam. It was a model kind of interview. So in this module, you have learned vocabularios relacionados con el empleo, muchos vocabularios. También distintas maneras de buscar el empleo, en el que hablamos de los foros donde se puede buscar el empleo. Redactar una carta de presentación. En redactar una carta de presentación hemos visto las partes de una carta de presentación, los adjetivos positivos y negativos de carácter. Entonces también hablamos de los adjetivos positivos y negativos. Entonces, si queréis practicar más o queréis hacer otros ejercicios, podéis referir el e-text. Entonces, if you want to practice more or do more activities, you can refer to the e-text. Thank you.